El doctor Jonathan Wright y el doctor John Lee, hace un tiempo en Estados Unidos, acuñaron el concepto de síndrome de dominancia estrogénica a una situación clínica bastante frecuente en la población femenina y que no tenemos en cuenta para su abordaje. Realmente, esto conceptualmente no es más que la presencia de oleadas de estrógenos en diferentes etapas de la vida de la mujer de forma muy interesante. Dicho sea de paso, es muy frecuente que esto se acompañe con escasos niveles de progesterona o literalmente con una excesiva predominancia de los estrógenos propiamente tal. En cualquier caso, hay tres formas de que esto se origine. Una, porque los estrógenos se vienen muy al alza y los progesteronas muy a la baja. Otra, que es frecuente, que los estrógenos se mantengan, que la progesterona se mantenga normal y los estrógenos suban al alza. Y la tercera, que es bastante más frecuente, es que los estrógenos se mantengan absolutamente normal y la progesterona se nos venga abajo. En cualquier caso, lo que acontece literalmente es una gran dominancia de estrógenos versus progesterona. Es un ratio de relación. Bien, ¿cuáles son las etapas donde las chicas son vulnerables a que esto se exprese clínicamente? En la menarquia, la primera menstruación. Y es frecuente encontrar que muchas chicas tienen alteraciones importantes con la primera menstruación en términos de regularidad del ciclo menstrual, de dolor o no previo al ciclo menstrual, con mucha tensión premenstrual, incluso dolor en los pechos y demás, y otras con alteraciones en el ciclo en cuanto al volumen del sangrado y a la frecuencia con que viene. En cualquier caso, desgraciadamente, hoy, siglo XXI, se siguen manejando estos pacientes a golpe de anticonceptivos orales, sabiendo todos los efectos deleterios que tienen. En vez de dedicarnos a orquestar cómo manejar esta situación hormonal, sin lugar a dudas le ponemos un sello artificial que es anticonceptivos orales. Y ahí se acaba el asunto, literalmente. Muchas veces escondemos el problema subyugado a esto, que en innumerables ocasiones tiene relación con la condición metabólica del individuo, sobre todo con el riesgo de tener debajo un síndrome de insulinoresistencia asociado a otro fenómeno como el famoso síndrome de ovario poliquístico. En cualquier caso, nos vamos de ahí y decimos que otra etapa en la cual la chica es bastante vulnerable sobre los 30 y fracción años. A posteriori, sin lugar a dudas, entre 38 y 40 años se hace brutalmente vulnerable. Luego, en la premenopausia, 47 a 50 y ya en el climaterio. Por ende, vemos que cada aproximadamente 10 a 15 años hay una etapa de vulnerabilidad muy importante en las chicas y esto es muy interesante. Pero esto no es un tema solo de chicas. La dominancia estrogénica está afectando hoy a los hombres. ¿Y en quiénes se ven? En hombres con una obesidad central importante, con mucha grasa abdominal, en aquellos que están sometidos a situaciones de estrés extremadamente altas. Esto es muy importante. En aquellos individuos que son ingestores de hidratos de carbono de alta carga glucémica, es muy frecuente. Y en aquellos que se ponen testosterona sin necesidad de ponerse testosterona, en una situación en la cual realmente la testosterona se está yendo por un camino anómalo a la producción de estrógenos. Y frecuentemente encontramos esto en la población más allá de lo que nos imaginamos. Y vemos individuos con un abdomen prominente, con ginecomastia, con literalmente pechos que simulan a unas chicas, y sin lugar a dudas esto está asociado a grandes problemas metabólicos y a gran riesgo de enfermedad cardiovascular, como para no tener en cuenta en el siglo XXI el síndrome de dominancia estrogénica en los chicos. Pero vean, fisiológicamente hablando, volviendo a nuestras féminas, hay una evolución muy interesante desde el punto de vista biológico. Durante toda la vida hay una dominancia de estrógenos sobre progesterona. Y es interesante como a partir de los 35 años se produce una caída hasta los 50 de un 35% de estrógenos y una caída de un 75% de progesterona. O sea, es absolutamente nada equivalente. Nos caemos, o se caen las chicas un 35% desde los 35 a los 50, pero la progesterona se cae un 75%. Y esto no ocurre por gusto, literalmente la progesterona es un progestágeno. Favorecería que nuestras chicas quedaran embarazadas. Y si se cae de forma marcada, sin lugar a duda, condicionaría muchísimo la fertilidad de las mismas. Y esto es algo que vemos hoy en día extremadamente frecuente en la población. Una cantidad enorme de sitios donde se hace tratamiento para la infertilidad y desgraciadamente esto que es básico, es biológico, apenas se controla. Evidentemente, si se controlase, posiblemente disminuyeran los pacientes que asisten a estos sitios. No hay duda alguna. Pero, en esencia, lo que quiero mostrarles es algo que ocurre sobre justamente esta etapa, que la hace hacer más vulnerable. Esto es lo que ocurre fisiológicamente hablando. Pero, tengan en cuenta que entre los 35 y 50 años, habitualmente la mayoría de nuestras chicas
han tenido un hijo o más de uno. Ya tienen una carrera profesional que se está desarrollando, ostensiblemente se tiene que hacer competitiva y se hacen muy competitivas, dicho sea de paso. A merced de esto tienen que ser una buena esposa, a merced de esto tiene que ser una buena madre, a merced de esto tiene que ser una buena hija, porque tienen que atender a sus familiares. En esencia, señores, a quitarse el sombrero con nuestras chicas, que en esa época de la vida, como en el resto, pero en esa época de la vida, asumen roles multitasking, multitarea. Y esto, señores, se puede lograr solo de una forma desde el punto de vista bioquímico. Esto se puede lograr aumentando desde el punto de vista suprafisiológico los niveles de cortisol. Y para que esto acontezca bioquímicamente hay un solo marcador, hay una sola materia prima para que se pueda producir más cortisol en esta época. ¿Adivinen cuál? Seguro que muchos ya lo han dicho, ¿cierto? La única materia prima bioquímicamente hablando se llama progesterona. O sea, que para que nuestras chicas rindan más en esta época absolutamente competitiva de la vida, tienen una desventaja evolutiva, fisiológica, bioquímica con respecto a sus pares en el ámbito de los masculinos, digamos, que es que hay una caída brusca de progesterona y además gastan mucha progesterona para convertirse en cortisol. Porque el ser humano literalmente puede decidir lo que va a hacer, y eso está muy bien. Jamás tengas una vida por defecto, decide lo que vas a crear. Pero hay una cosa que debes tener en cuenta. El ser humano y la biología se va a modificar en dependencia de las prioridades. Si la prioridad es sobrevivir, porque te enfrentas a situaciones de estrés cada día, en vez de tu hormona progesterona convertirse en un elemento literalmente progestágeno, ya que falta incluso, ¿cierto? Se va a convertir en un precursor de cortisol. Primero hay que estar vivo para luego quedarse embarazada. Al revés no puede ser. Esto es sumamente importante, es súper sencillo, no se tiene en cuenta hoy en día y es relativamente fácil de manejar en la práctica clínica. Y detrás de esto hay muchos síntomas, muchísimos síntomas clínicos que realmente afectan considerablemente justamente la capacidad de rendimiento de nuestras chicas y afecta considerablemente la evolución en términos de su rendimiento tanto personal como no personal. En esencia, es cierto que hay una serie de factores que condicionan esta dominancia estrogénica, a merced de los ya descritos, la exposición a senoestrógeno, la obesidad central, tanto en chicas como en chicos, como lo decíamos, la presencia de disruptores endocrinos obesogénicos, no hay duda, la ingesta de estrógenos aislados también, la falta de ejercicio físico es archiconocida, pero vayámonos al plano clínico. No hablando de este periodo entre 35 y 50 años, que es muy susceptible de manifestarse sintomatológicamente, y lo diremos más adelante, nos quedamos en uno más antes, en uno previo, que es el de la menarquia a los 20 años, de la primera menstruación hacia los 20 añitos más o menos. ¿Qué es frecuente encontrar en estas chicas? Alteraciones de los ciclos menstruales, disfuncionales 100%, alteraciones de humor asociadas a los ciclos, dificultad para concentrarse, es frecuente, irascibilidad, insomnio. Esto es bastante frecuente en esta época. Luego de los 26 a los 30 años, donde puede haber otro grado de vulnerabilidad clínicamente hablando, se ve que existe tensión premenstrual, sintomatología previo a la regla, bastante deleterio, con afección, con dolor en los pechos, con dolor abdominal, retención hidrosalina, además, reabsorción o retención de líquido en general, aumento de peso, globalmente, sobre todo asociado a lo mismo, sensibilidad en los pechos es frecuente, ansiedad, cefalea, periodos irregulares, incluso pueden haber lesiones varicosas en extremidades inferiores. Y es más frecuente cuando estas chicas han tomado anticonceptivos en etapas tempranas de la vida o han tenido varios embarazos durante la misma. Luego, cercano a los 40 años, cambia un poco la sintomatología. Hay disminución de la libido, muy frecuente en esta época, 35-50 años, por la cual muchas veces nos vienen a consultar. Infertilidad, muchísimo, ya lo comentamos, cambio en el estado de humor, fatiga sin causa aparente. ¿Cómo no va a haber fatiga sin causa aparente si tu capacidad de producir cortisol se limita a la dependencia de progesterona? Insomnio de conciliación e intermedio, me cuesta conciliar el sueño. No, doctor, me quedo dormido, o dormida, perdón, me quedo dormida sin problema, pero 2 horas después, mis ojos así, wake up temprano, ¿cierto? Y esto tiene una relación directa y proporcional con este fenómeno. No es infrecuente encontrar incluso caída del cabello, alopecia, y por si fuera poco, empiezan a haber alteraciones de la memoria a corto plazo. Porque una golotina no hace verano. Hay más
Sin lugar a dudas, ya después, peri 40 años, hay una tendencia a aumentar en peso corporal de forma sostenida y creciendo. Empiezan a haber migrañas de debut o aquellos pacientes migrañosos de toda la vida empiezan a manifestar más cuadros. Es frecuente encontrar miomas uterino, fibroquistes en las mamas, incluso sin lugar a dudas endometriosis, quistes de ovario. No es nada infrecuente encontrar resistencia a la insulina, condición que te podría llevar a una diabetes tipo 2 y por si fuera poco aumenta el riesgo de cáncer de mama. Fijaros qué importante es preocuparse desde etapas tempranas en esta situación. Pero no se queda aquí. Desde los 40 ya la menopausia, en ese corte de aproximadamente 7 a 10 años, la disminución de la libido se hace aún mayor, o sea, el deseo sexual se limita ostensiblemente, los cambios en el estado de humor también, la irascibilidad también, la fatiga sin causa aparente sube creciendo, el insomnio, conciliación también, y sin lugar a duda hay dificultad para manejar el estrés. Las cosas se ponen bastante más complicadas. Esto es absolutamente interesante. Si nosotros hiciéramos mención a lo que suele acontecer en el ámbito de los hombres, que puede interesarles a algunos, sin lugar a dudas, frecuentemente encontramos en ellos un desarrollo sexual tardío, obesidad androide, sobre todo abdominal, ¿cierto? La ginecomastia que le dijimos, la libido también baja, empieza a haber sarcopenia, pérdida del tono y de la fuerza muscular, empieza a haber alopecia androgénica que hablamos muchas veces, ¿cierto? Empieza a haber alteraciones prostáticas en el decursar de la vida, sobre todo hipertrofia venina prostática temprana. Y lo que estamos viendo hoy en la actualidad es que hay un aumento creciendo importantísimo del cáncer de mama en hombres, cosa que antes no veíamos. Sin contar que hay un bajo recuento de espermatozoides funcionales. Tenemos espermatozoides absolutamente anómalos en muchísimos recuentos de los mismos. Y esto afecta considerablemente la capacidad de fertilidad de la pareja, sin lugar a dudas. Hay una serie de cambios que van desde la ligera a la gran dominancia estrogénica y sin lugar a dudas están en este amplísimo espectro que les he mencionado anteriormente. Pero tener en cuenta que ya a nivel de lo que suele pasar en términos de manejo de estos pacientes es que terminan siendo literalmente tildados de pacientes portadores de astenia psicofísica, de fibromialgia, de cuadros que realmente son llamadas enfermedades huérfanas, que los médicos muchas veces no sabemos diagnosticar objetivamente y que detrás de ello hay una gran alteración de su condición hormonal. Y esa alteración de su condición hormonal actúa como un elemento iniciador, como un elemento gatillo, como un elemento trigger de un desplome de alteraciones que vienen secundariamente. Porque evidentemente donde no te entiendan por los problemas que estás teniendo desde el punto de vista clínico, consecuentemente tras esto es muy posible que desarrolles un cuadro depresivo, pero un cuadro depresivo reactivo, no como causa, sino como consecuencia de llevar esta pesada mochila por mucho tiempo. Esto, señores, hay que tenerlo en cuenta en la práctica clínica. Es más frecuente de lo que imaginamos y es literalmente duro que pasen muchos pacientes que realmente tienen una capacidad competitiva estupenda y que justamente la primera causa de todo esto con creces es el estrés, es el disestrés, es el gran rol multitasking que tienen las chicas entre los 35 y los 50 años. Sin lugar a dudas, aquellas que son mucho más vulnerables son las que lo portan desde etapas tempranas, desde su primera menstruación en adelante. Estamos condicionados para soportar el estrés agudo, más el crónico nos mata. Y en algún otro vídeo explicaremos cómo ocurre esto desde el punto de vista fisiológico, porque es sumamente importante. Espero que estos datos consecuentemente nos ayuden a poder orientar mejor la situación de nuestras chicas en este ámbito y que podamos entenderla y poner en práctica medidas que son absolutamente fáciles de llevar a cabo con beneficios extremadamente importantes en ellas. Y para ello hay que hacer un buen diagnóstico como se hace en medicina. Un buen diagnóstico cuenta antecedentes, cuadro clínico, examen físico, complementarios, pero identificar, oír al paciente que no lo oímos. La mayoría de los pacientes tienen su diagnóstico al habla, pero no le damos tiempo para oírlo. Y estamos cerrando. Medicina del siglo XXI, nutrición del siglo XXI, se llama medicina y nutrición de precisión. Espero que les sirva para su práctica clínica.